Eso es. En principio no habría de ser. Perdona por eso. En principio no habría de ser. Cumpleaños, hombre. Perdón. Sí, sí. Bueno, después que empezamos, primero disculparme porque he retrasado un poquito hoy, de despacho se ha demorado más de lo que me hubiera gustado. Y antes de empezar con el orden del día, comunicaros que hay un acuerdo de la Junta de Portavoces que modifica el acuerdo anterior por el que no se dejaba grabar en las sesiones. Comunicaros que a partir de ahora se va a poder grabar en las sesiones, que hay una persona de la videocámara y se le va a permitir grabar, y únicamente recordarle a esta persona que, bueno, que es un acto público, que se puede grabar, pero que por favor respeten la intimidad de aquellos que no quieren salir. Entonces yo te pido que nos enfoques a mí si quieres, pero que de alguna manera que seamos respetuosos con el normal funcionamiento de la sesión y con aquellas personas que, bueno, pues a lo mejor no les apetece salir, tanto del público como de los locales. Y dicho esto, si os parece, pasamos ya al orden del día. Primer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Creo que nosotros vamos a ver claro. ¿Hay alguna cuestión por parte de algún local? Segundo punto del orden del día, dar cuenta del presupuesto asignado a la Junta Municipal de Ciudad Bella. Si quieres lo leo yo. Este es un punto de dar cuenta que hacemos todos los años y simplemente pues, marcar cuál es la consignación económica que se escribe por parte del Servicio de Descentralización a las juntas municipales, en este caso a la nuestra. Os lo leo porque es lo que voy a leer. Dar cuenta del presupuesto asignado a la Junta Municipal de Ciudad Bella para el ejercicio 2013, conforme al presupuesto aprobado por la Corporación Municipal para el citado ejercicio presupuestario. Dos puntos. Actividades culturales y deportivas, 12.414,32 euros. Premios y becas, 2.122,05 euros. Simplemente es para conocimiento de todo el mundo. ¿Vale? Pasamos entonces al tercer punto, que es dar cuenta y someter a aprobación del Consejo el acuerdo adoptado por la Comisión de Cultura. Bueno, en este caso, si queréis lo leo yo, o si quiere algún vocal o portavoz de la Comisión de Cultura leerlo, lo que vosotros queráis. Si queréis yo lo leo y luego ya cualquier tipo de intervención. Vamos a ver. Bien. Dar cuenta y someter a aprobación del Consejo el acuerdo adoptado por la Comisión de Cultura relativa a la distribución del presupuesto de gasto de actividades culturales año 2013, que se descompone de la siguiente manera. Acto institucional que se celebra todos los años, 700 euros. Todos los actos que vienen recogidos en lo que son las actividades de las fallas, 2.267,54. Concurso de belenes, 450 euros. Concierto de Navidad, 2.075 euros. Tercer concurso de pintura rápida, 1.150 euros. Tercer recital poético, 1.450 euros. Publicidad anual, que estamos haciendo referencia a todas las invitaciones de las exposiciones que a lo largo del año se realizan, 1.400 euros. Y campaña de Navidad, que se descompone, por un lado, lo que son los juguetes que tradicionalmente se reparten, 2.000 euros. Colaboración con la Casa de la Caridad, 2.084,83. Exposición de trabajos de artesanía, 750 euros. Quedan sin asignar 210 euros. Eso no hay ningún problema. Se asignará con un acuerdo posterior que se adopta en el Consejo. En total son 14.537,37, que es la suma de las dos cifras que os he leído con anterioridad. Se propone realizar una modificación de créditos de una aplicación presupuestaria de actividades culturales y deportivas por cuantía de 1.112,78 euros a la
modificación presupuestaria, premios y becas, resultando las siguientes cantidades definitivas. Estos simplemente son acuerdos, si me lo permitís, por obligación contable. Hay determinados gastos que solo se pueden gastar en una determinada asignación presupuestaria, por tanto se reajustan dependiendo de los acuerdos que ustedes han adoptado. Muy bien, pues aunque tengo pedido que se propone unanimidad en la Comisión de Cultura, tenemos que manifestar el voto. ¿Votos a favor de la asignación? ¿En contra? ¿Y abstenciones? No, simplemente que como en la comisión el voto fue distinto, ¿no? Pues no sé si queréis explicar el sentido de vuestro voto. Bueno, nosotros hemos cambiado el voto porque en la Comisión de Cultura, bueno, no estaba, pero lo hemos quitado porque se han quitado algunas cosas que antes estaban, como lo de los jóvenes intérpretes, que pensamos que deberían de estar. Y algunas de las partidas no las encontramos completamente explicadas, no entendemos exactamente qué son. Vale, Eso es pues queda reflejado en la clase que parece el sentido de vuestro voto, pero pedirle al Partido Socialista que cuando vaya a las comisiones que vaya una persona con capacidad de decisión, porque si allí votéis una cosa y luego venís aquí y no te la han contado, no, es decir, no sabes bien la explicación, claro, genera cierta confusión, simplemente. Sí, te voy a contestar. No, es que era simplemente... Ya, pero si haces un comentario tienes que... No, es eso verdad. Perdón, Pedro, pero es que dijo yo las sesiones, si no te importa. ¿No puedes hablar? Pasamos... No, en este punto no... ¿Por qué no? Porque no se trata de Valencia, en lo de intervenir. Según el secretario, los concejales, aunque yo normalmente te permito intervenir, solo el presidente de la Junta. Pero bueno, en cualquier caso, no hay ningún problema, Pedro, es que no, es decir, se han acabado los turnos de palabra. Luego, si quieres, lo comentamos. Simplemente os he pedido que expusierais vuestro voto. Ha dado el sentido de su voto y yo he contestado un turno de palabra a ellos, vosotros un turno de palabra yo. Creo que es lo justo y ya está. No, pues no es justo. Ya hay 2 puntos de palabra. Pasamos al siguiente. Perdón, un momento. Es que los turnos de palabra estaban ya votados. Era después de la votación, pero no vamos a discutir. No, es solo por resumen de la votación. Votos favorables eran el Partido Socialista y Esquerra Unida, si no me equivoco. Votos en contra era el Partido Socialista. A favor del Partido Popular y a favor Y abstenciones que no... vale, es que no hemos llegado a abstenciones, por eso no... Muy bien, pasamos entonces al capítulo de mociones. La primera moción la presenta Esquerra Unida sobre prevención de plagas de insectos. Juan. Las calles y los parques y jardines de nuestra ciudad están sufriendo las consecuencias de los recortes presupuestarios. Las quejas relativas a la limpieza y mantenimiento son una realidad que se puede constatar a través de los diferentes medios de comunicación. Esta situación tiene su origen en el importante recorte presupuestario que el actual gobierno municipal ha realizado en las partidas dedicadas a limpieza diaria y residuos sólidos. Esta sustancia rebaja tiene una repercusión directa sobre los trabajadores y trabajadoras de las contratas municipales, al ser el factor humano el más importante del servicio prestado, pero sobre todo en el estado de conservación y limpieza en nuestro pueblo. Por además, la sociedad acumulada en nuestro distrito está originando problemas de salud pública en las calles y plazas, sobre todo en solares y descampados de ciudadanía, donde se puede observar el aumento de plagas de roedores, cucarachas y otros insectos. Esta situación se verá agravada en el periodo estival con el aumento de temperaturas y la falta de variedad de calles. Por todo esto, el vocal que suscribe en su nombre y en el de Esquerra Unida propone que se elabore y lleve a cabo urgentemente un plan de actuación para la prevención de plagas de insectos y otros roedores en esta región. Gracias. Bien, pues bueno, decirte que las recomendaciones, como tú dices en tu texto de moción, que no se podrán abordar las recomendaciones propias de la empresa para dar el servicio adecuado. A mí me extraña que Esquerra Unida precisamente abogue por lo que quiere la empresa. Es decir, nosotros desde el ayuntamiento lo que queremos que se cumpla son las recomendaciones de los técnicos municipales, porque la empresa siempre va a querer hacer más para cobrar más, lógicamente. Pero son los técnicos municipales los que tienen que decidir cuáles son las recomendaciones y lo oportuno, y no la empresa, que es un criterio diferente el que seguimos. En cualquier caso, quizá que está originando problemas de salud pública en nuestras calles, así tan contundente la expresión, quizás un poco exagerada. Pero bueno, decirte solamente que el informe
que nosotros tenemos del servicio, y si quieres te lo paso, dice que una zona, Ciutat Vella es una zona con una abundancia de solares, y en los sitios donde hay abundancia de solares pues se intensifica el tratamiento de erradicación, porque son zonas donde suele haber más ratas, lógicamente. En el año 12, que es del que podemos hablar con más claridad, porque sí que ha acabado, fuera de la campaña municipal, además de lo que se hace habitualmente, que se realiza de forma continuada, se han realizado 2 tratamientos completos en toda la zona. Además se atendieron 39 avisos telefónicos por peticiones de derratización y se han abierto 9 expedientes. No todos los expedientes que se abren, no todas las llamadas que se atienden acaban derivando en una actuación, solo aquellas que los técnicos pues van y corroboran que efectivamente es necesaria una actuación. Durante esos tratamientos, como dicen en el servicio, pues entienden que ha sido adecuado, que no haría falta en principio más, porque se atienden a todas las llamadas que los técnicos y que entienden que se tiene que hacer. En el año 13, me dicen, lo que llevamos de año 13, se ha atendido una llamada telefónica solamente por petición de realización, no hay ningún otro vecino que haya llamado, y hay 2 expedientes. De los 2 expedientes, una vez se han analizado, ninguno de los 2 ha derivado en actuaciones porque pues, han venido conmigo y no han visto presencia de ratas. Posiblemente ahora cuando empiece, como el año pasado, pues aumente esos expedientes. Y bueno, que simplemente decir que no hay llamadas que no se atiendan, pero que en todo caso está a disposición el teléfono gratuito del 010, donde pueden dejar los datos y observa cualquier vecino que hay un número elevado o quiere informar de cualquier incidencia en este sentido, y que el equipo del ayuntamiento técnico pues irá y lo comprobará, y si se considera pertinente pues realizará el tratamiento oportuno. Pero entendemos que el servicio se está prestando y no nos parece oportuno aprobar la moción en ese sentido. Se me permite una pequeña relación y simplemente es, sin entrar en si lo que se ha hecho hasta ahora es eficaz o no, que es necesario para discutirlo, lo que sí que es una moción preventiva. Es decir, cara a la temperatura estival, el ayuntamiento considere la necesidad de una limpieza o de un tratamiento contra plagas de insectos extra, porque quizá toda la percepción que se tiene es que la basura que depositan los pubs, sobre todo los establecimientos de restaurantes, sí que está produciendo un incremento en el número de cucarachas, insectos y demás. Ese es con esa intención se propone. Y si consideras que merece trasladarlo a los equipos, pues lo haré. Yo insisto, Juan, en que nuestro grupo no va a votar afirmativamente la moción, porque entendemos que se está haciendo, pero en cualquier caso ponerme a vuestra disposición en el sentido de que si llegado ese momento se ve que lo que se ha hecho no ha sido suficiente, pues que se utilice ese teléfono, que se nos haga llegar directamente la queja con el lugar exacto y inmediatamente irán los servicios municipales, y en el actual pues se actuará lógicamente como se viene haciendo. Pero así es suficiente, no se falta nada. Gracias, Juan. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción, que también es de Esquerra Unida. Dotación para limpieza viaria y situativa. La reciente declaración de zona de influencia turística de las 4 zonas de la ciudad, que autoriza a los comercios situados en estos enclaves una libertad de horario comercial y que la práctica significa la apertura todos los días del año, incluye al distrito de Ciutat Vella. Si, como se espera, la apertura de los comercios atrae visitantes a esta zona de la ciudad, lógicamente generará también un aumento de residuos en la calle y por lo tanto será necesaria una mayor frecuencia de limpieza diaria. Sin embargo, en los presupuestos aprobados por el Consistorio Valenciano no está prevista ningún aumento de la partida dedicada a la limpieza diaria, sino que disminuye la frecuencia de limpieza en diversas zonas de Ciutat Vella. En otras palabras, nos encontramos en una situación en la que a un aumento de o se habilita un nuevo presupuesto de limpieza para estas zonas, con lo que estaríamos pagando entre toda la ciudadanía el beneficio de unos cuantos, se derivan servicios con lo que se quitarían de otras zonas, o se derivan servicios que se quitarían de otras zonas, con lo que esto supondría de perjuicio para el resto de los vecinos. Por todo esto, el lugar que suscribe en su nombre y el nombre de Esquerra Unida formula la siguiente propuesta de acuerdo: que se habilite un presupuesto especial para poder prestar el servicio adecuado de limpieza en Ciutat Vella. Si me permite 6 minutos de explicación, es el viejo debate que hemos tenido en la Junta muchas veces. Si la declaración de zona de influencia turística ojalá sea un éxito
que sí que es cierto es que va a aportar mayor tránsito de gente y mayor sociedad. Eso redundará en beneficio de unos pocos, que son los comercios, y bienvenido sea, pero que ese incremento de los gastos de limpieza que sin duda generará también se ha costeado por estos comercios que van a recibir los beneficios de esta mayor afluencia de turistas. Comentamos al principio de que el que ensucia paga, y en ese espíritu solicitamos al Ayuntamiento que estudie un presupuesto, habilitar un presupuesto especial a cargo de estas, que se financia a través de algún tipo de aportación de estos comercios que se benefician por el mayor aumento de clientes y que no repercuta en coste de los ciudadanos ni en disminución de servicios. Gracias. Pues muchas gracias, muy bueno. Te voy a contestar de una manera muy similar a la anterior. La empresa está encantada conmigo, porque es que son muy caros los presupuestos en las dos mociones. Pero no, decirte únicamente que los presupuestos de limpieza viaria y de recogida no están sectorizados por calles, sino que suben una norma global para toda la ciudad, y que el servicio, pues según las necesidades en cada momento, pues va planificando cada distrito y va revisando esa programación. A mí me aseguran desde el distrito que tienen cierto margen para poder realizar esta reprogramación, digamos, en el caso en que se note que la apertura los domingos del comercio, pues efectivamente las calles están más sucias y por la mayor afluencia de gente. Nosotros lo que pedimos es no que se aumenten los presupuestos, tengan una mayor eficiencia. Estamos muy encima, desde la contrata nueva, pues no se amplió el presupuesto porque entendemos que es la contrata más grande que tiene el ayuntamiento y que nos gastamos un dineral en limpieza, y lo que queremos es que las empresas sean más eficientes. ¿Cómo? Pues bueno, a través de las smart cities, a través de la propia eficiencia de sus rutas, o como ellos consideren. Lo que hay que hacer es hacer que sean, exigirles que sean más eficientes y no darles más dinero para gestionar ese servicio. Y en ese sentido te voy a contestar igual que el anterior. Si quieres, lo que sí que yo estoy dispuesta, no me importa en absoluto, presentar una transaccional y que la aprobemos todos, solicitando al servicio, eso sí, que tenga en cuenta en su planificación el incremento de visitantes que pudiera tener Ciutat Vella tras la apertura del comercio en domingos y festivos. No pedir una ampliación del dinero que se paga la contrata, pero sí que se tenga en cuenta y así solicitar la delegación en su programación para que, me imagino que lo tendrán en cuenta, pero para hacer más hincapié en que a partir de ahora los domingos pues está abierto, puede haber una mayor afluencia de visitantes, y eso puede derivar en que hay que intensificar la limpieza y la recogida. Sí, estoy de acuerdo con una transaccional, con un añadido, sin detraer recursos de otras zonas urbanas. O sea, que la planificación que se incluye... Es que los recursos son los que son, y se los van a gastar durante el año, y son los que son. Lo que tiene que hacer es generar eficiencias a la hora de establecer las rutas. Tenemos para acusar a Ciutat Vella de que queremos que aquí este criterio que... En cualquier caso, hay otras zonas también, que a veces los domingos hay más de Ciutat Vella, en el entorno del río o en la ciudad de las ciencias, que me imagino que también entrará dentro de esa planificación. Pues por mi parte de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos? Y la última moción, supongo que está de acuerdo, no hace falta ni leerlo. O si es la de simplemente se introduce en el paso de peatones de la calle Florencia con Catalán, se está situado de manera que la visibilidad es reducida. En este sentido, supone un potencial peligro tanto para los peatones como para los conductores, puesto que se encuentran en un motivo para reaccionar. Por todo esto, el vocal que suscribe en su nombre y nombre de que conecta fue la siguiente. Propuesta de acuerdo que los técnicos municipales estudien las medidas a tomar para mejorar la seguridad de peatones y conductores de dicho cruce. Es un callejón, la calle Catalán, que desemboca en un paso de cebra, en el cual los chiquillos vienen corriendo, irrumpen en la vía pública amparados por el paso de cebra, y en ese momento llega el coche. Simplemente es que los técnicos estudien desplazar el paso de cebra o señalizarlo de alguna forma. Es cierto que quizás no se pueden mantener todos los pasos de cebra en unas condiciones óptimas, pero si es que no se puede trasladar, buscar una forma de que se repinte regularmente para que los vehículos sean conscientes de lo que dicen.